El gran apagón y los arcángeles, ¿están preparándonos silenciosamente? Desde los albores de la humanidad, la luz ha sido símbolo de guía, de presencia divina, de claridad espiritual y de entendimiento. La oscuridad, por otro lado, ha representado la confusión, el miedo, lo oculto, lo que aún no se ha revelado. Pero, ¿y si te dijera que un nuevo velo de oscuridad se está gestando? Uno que no tiene que ver con el día o la noche, sino con una desconexión profunda, repentina y total de aquello que hoy creemos que nos conecta, la electricidad, la tecnología, la red digital. Y más allá de lo visible, más allá de las alertas científicas o los rumores conspirativos, se percibe un susurro sagrado. Una presencia que muchos sienten pero pocos comprenden. Son los arcángeles. Seres de luz que, desde planos superiores, están trabajando silenciosamente, pero con una urgencia cada vez más palpable. ¿Nos están preparando para el gran apagón? Mucho se ha dicho sobre un inminente apagón global. Líderes espirituales, analistas geopolíticos, visionarios y contactados han coincidido en que se avecina una interrupción súbita de las comunicaciones, de las redes eléctricas, de los sistemas de control y vigilancia. Algunos lo vinculan a tormentas solares, otros a un ataque cibernético global, otros a una decisión calculada desde las élites para resetear el mundo y llevarnos a un nuevo orden. Pero hay una dimensión aún más profunda. Una capa espiritual que pocos se atreven a explorar. ¿Es este apagón parte de un plan divino para reiniciar no solo nuestro mundo exterior, sino nuestro mundo interior? Desde hace décadas, los arcángeles han venido comunicando mensajes de preparación. Miguel, el protector. Rafael, el sanador. Gabriel, el mensajero. Uriel, el que porta la luz de la verdad. Estos seres no actúan por azar. Sus movimientos, aunque sutiles y casi imperceptibles para el ojo humano común, están cargados de propósito. Y si cada visión, cada canalización, cada sensación de urgencia que miles de personas en el mundo están sintiendo, es en realidad una llamada divina a prepararnos para un nuevo amanecer. ¿Qué vendrá después de una larga noche sin luz? Imagina un mundo donde, de un segundo a otro, desaparecen las luces artificiales, las pantallas, los sonidos digitales, la conexión a Internet, las llamadas telefónicas, la televisión, los satélites. Silencio. Oscuridad. Solo tú, tus pensamientos, y lo que llevas en tu interior. ¿Estás preparado para enfrentarte contigo mismo? Porque ese es el verdadero apagón. La desconexión total con lo externo para reconectar con lo eterno. Los arcángeles han venido enseñándonos que esta desconexión no será un castigo, sino una oportunidad. Miguel nos habla de la fortaleza espiritual que debemos cultivar para enfrentar los días sin luz. Rafael, de la sanación emocional que debe anteceder este evento. Gabriel, de la comunicación interior, de aprender a escuchar la voz de nuestro corazón. Y Uriel, de la iluminación que surge cuando la oscuridad lo cubre todo. Durante los últimos años, el número de canalizaciones, sueños proféticos y señales ha aumentado de forma exponencial. Personas que nunca antes habían tenido experiencias místicas comienzan a soñar con cielos sin estrellas, con ciudades en penumbras, con multitudes buscando guía en medio del caos. Y en medio de esa oscuridad, una presencia brillante, amorosa, firme, un ser alado, radiante, con una espada o una antorcha, con una voz que calma y guía. Son los arcángeles manifestándose para aquellos que están listos para ver. Pero, ¿cómo prepararnos? ¿Qué podemos hacer ahora, cuando aún la luz sigue encendida, cuando los sistemas aún funcionan? La preparación es espiritual. No basta con almacenar alimentos o aprender a vivir sin tecnología.
Debemos reconectar con lo sagrado, fortalecer nuestra intuición, desarrollar la visión interior. Aprender a distinguir la voz del miedo de la voz del alma. Porque cuando el apagón ocurra, ya no habrá distracciones, ya no habrá excusas, ya no habrá tiempo para buscar afuera. Todo estará dentro. Y es precisamente ahí donde los arcángeles han centrado su trabajo. No están construyendo refugios físicos ni interfiriendo con los sistemas humanos. Están trabajando en el campo energético, limpiando, guiando, activando códigos dormidos en nuestro ADN espiritual. Porque ellos saben que el gran apagón no es el final, sino el inicio de una nueva etapa en la evolución de la humanidad. Uno de los mensajes más recurrentes canalizados por contactados de luz es que el apagón será también un gran filtro. Muchos no soportarán la desconexión. Otros, en cambio, florecerán. No por fuerza o inteligencia, sino por vibración. Por haber cultivado una frecuencia de amor, de compasión, de conciencia. Los arcángeles están reuniendo a sus legiones de almas despiertas. No importa la religión, la raza o la cultura. Solo importa la vibración del corazón. El gran apagón no será una sorpresa para aquellos que han estado atentos a las señales. Los que han sentido los cambios en los ciclos del sueño, los síntomas energéticos inexplicables, la necesidad repentina de estar en silencio, de meditar, de dejar atrás hábitos y relaciones tóxicas. Todo esto ha sido parte de la preparación. Una limpieza espiritual profunda para enfrentar la gran noche que se avecina. Durante las primeras horas del apagón, el mundo entrará en shock. El miedo se apoderará de muchos. Pero en medio del caos, surgirán puntos de luz. Personas guiadas por los arcángeles, que sin saber cómo ni por qué, sabrán qué hacer, cómo ayudar, cómo organizar a los demás. Serán como faros en la oscuridad. Hombres, mujeres, niños y ancianos que se convertirán en canales vivos de la luz arcangélica. Será un momento de prueba. Pero también de revelación. Muchas verdades ocultas saldrán a la luz. Lo que parecía real, se desmoronará. Y lo invisible cobrará fuerza. Los arcángeles estarán más presentes que nunca, guiando a cada alma que lo permita. Porque ellos no fuerzan, no imponen. Solo se manifiestan cuando los invocamos desde el amor y la humildad. Y cuando la luz regrese, nada será igual. No volveremos al mundo anterior. Surgirá una nueva humanidad, más conectada, más despierta, más consciente. Una humanidad que habrá pasado por la oscuridad para descubrir su propia luz. Esa es la verdadera razón detrás del gran apagón. La oscuridad no es el enemigo. Es el útero donde renace la luz. Y los arcángeles, como comadronas celestiales, están asistiendo ese parto planetario. Están susurrando a nuestras almas, tocando nuestras espaldas, mostrándonos visiones, llenando nuestros sueños de símbolos sagrados. Están aquí, ahora, preparando el terreno para el gran despertar. Así que no temas a la oscuridad que se avecina. Abrázala. Reconócela como parte del proceso. Y escucha. Escucha las señales, los susurros, las sincronicidades. Porque en medio del silencio absoluto, escucharás una voz clara, amorosa, firme. La voz de tu ángel, de tu guía, de tu ser superior. La voz que siempre estuvo ahí, esperando que el ruido del mundo se apagara para poder ser escuchada. Prepárate. Pero no desde el miedo. Prepárate desde la fe. Desde el amor. Desde la certeza de que todo forma parte de un plan mayor. Porque no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Los arcángeles están aquí. Y sí, nos están preparando silenciosamente.
para el gran apagón, para el gran despertar. Y cuando la oscuridad se haya establecido como un manto sobre la humanidad, cuando ya no haya luces encendidas en las ciudades, ni señales en los teléfonos, ni ruido digital en el ambiente, será entonces cuando el verdadero viaje comience. Porque en esa ausencia, en ese vacío aparente, se manifestará la presencia más pura del Espíritu. Muchos creen que el gran apagón será un castigo. Pero no hay castigos desde el cielo. Solo hay correcciones amorosas, reinicios divinos, llamados a recordar quiénes somos. Y es ahí donde los arcángeles cobran un rol aún más importante. Porque ellos han sido los guardianes del equilibrio desde el principio. Han sido testigos silenciosos del crecimiento y del error humano. Y en cada momento clave de la evolución de la Tierra, ellos han intervenido, no con fuego ni destrucción, sino con luz y dirección. ¿Recuerdas esas veces que sentiste una intuición que te salvó? ¿O ese momento en que estuviste a punto de rendirte y una fuerza invisible te levantó? Esa señal en el cielo, esa frase que te tocó el alma, ese sueño que parecía real. Muchos de esos instantes no fueron casualidad. Fueron toques sutiles de los arcángeles, empujándote hacia tu propósito. Guiándote hacia el despertar. Preparándote, sin que lo supieras, para este gran momento. Durante las primeras semanas del apagón, el tiempo cambiará su ritmo. Sin relojes digitales, sin agendas electrónicas, sin rutina, comenzaremos a percibir el tiempo como lo hacían los antiguos, según el sol, el viento, los ciclos internos. La conciencia se expandirá. Algunos sentirán ansiedad, otros una paz inexplicable. Pero todos comenzarán a escuchar más claramente sus voces interiores. Y en ese silencio, surgirán visiones. Miles de personas en el mundo comenzarán a tener sueños lúcidos, encuentros con seres de luz, recuerdos de vidas pasadas, percepciones extrasensoriales. Porque sin el bombardeo electromagnético constante, la glándula pineal se activará naturalmente. Las capacidades dormidas comenzarán a despertar. No será magia. Será ciencia espiritual. Los arcángeles, especialmente Uriel, han estado trabajando con la activación de la pineal desde hace décadas. A través de códigos de luz, de geometría sagrada, de sonidos que llegan en sueños o meditaciones, han ido desbloqueando los centros energéticos que estaban dormidos por generaciones. Porque cuando todo lo externo falle, lo interno debe estar encendido. Gabriel, por su parte, se manifestará a través del verbo. Muchos comenzarán a escribir compulsivamente. Otros hablarán en lenguas desconocidas. Los niños canalizarán mensajes con una pureza asombrosa. Porque la nueva comunicación no será a través de redes sociales, sino a través de la red de la conciencia unificada. Miguel protegerá a los hogares donde se haya mantenido la frecuencia del amor. Su espada no es un arma, es un corte energético que separa el miedo de la verdad. En muchos lugares, donde haya disturbios, caos o desesperación, se sentirá su presencia. Como una vibración firme que estabiliza. Como una fuerza invisible que impide que el miedo se apodere de los corazones. Rafael, el gran sanador, manifestará su presencia a través de sueños donde las personas se verán sanando heridas antiguas, abrazando a sus ancestros, soltando traumas. Habrá un despertar colectivo de la memoria ancestral. Porque para entrar en el nuevo ciclo, debemos liberar las cadenas del pasado. Y no solo se manifestarán los arcángeles conocidos. Muchos comenzarán a sentir la presencia de seres celestiales que no están en los libros ni en la tradición. Nuevos nombres, nuevas energías. Ángeles de dimensiones superiores, guías galácticos, conciencias solares.
Porque el plan es mucho más amplio de lo que imaginamos. La Tierra es una escuela, sí, pero también es un faro para otras civilizaciones. En medio del apagón, surgirán comunidades espontáneas. Personas que no se conocían se unirán, guiadas por sueños comunes, por visiones similares. Se formarán círculos de oración, de canto, de meditación. No por religión, sino por vibración. Porque el lenguaje del nuevo mundo será la resonancia. Nos reconoceremos no por la apariencia, sino por la energía. Y ahí entrará en juego el trabajo que los arcángeles han hecho durante años a través de los llamados trabajadores de la luz. Personas comunes, muchas veces en silencio, que han estado meditando, canalizando, ayudando, sosteniendo frecuencias elevadas incluso sin saberlo. Serán ellos quienes activen las nuevas redes de conexión humana. Las redes del corazón. Estos trabajadores han sido preparados por años, enfrentando crisis personales, oscuridades internas, pérdidas, transformaciones profundas. No fue castigo. Fue entrenamiento. Porque ahora serán faros. Y no actuarán desde el ego ni buscarán reconocimiento. Solo responderán al llamado interior. Y en ellos se manifestará con fuerza la energía de los arcángeles. La naturaleza también jugará su papel. El cielo cambiará. Aparecerán luces, auroras, estrellas que antes no estaban. Las plantas responderán a la nueva energía. Habrá árboles que brillarán ligeramente en la noche. Animales que se acercarán sin miedo. Todo estará comunicándose en un nuevo lenguaje, el lenguaje de la luz. Y cuando todo esto ocurra, muchos comprenderán que no era el fin. Era el inicio. El reinicio. El regreso a lo esencial. La humanidad renacerá. Pero solo aquellos que hayan atravesado la oscuridad sin cerrar el corazón podrán entrar con conciencia al nuevo ciclo. Los arcángeles seguirán guiando este proceso. Incluso cuando la luz regrese, ellos permanecerán cerca. Porque el nuevo mundo no será como el anterior. Tendremos tecnología, sí, pero sagrada. Tendremos ciencia, pero en armonía con el espíritu. La espiritualidad y la ciencia ya no estarán separadas. Y los niños del nuevo mundo traerán una sabiduría asombrosa. Serán los verdaderos líderes del cambio. Habrá una nueva forma de educación, de alimentación, de sanación. Ya no desde el control, sino desde la cooperación. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza. Los arcángeles estarán presentes en templos naturales, en círculos de meditación, en cada acto amoroso. Y tú, que estás escuchando este mensaje, no estás aquí por azar. Has sido llamado. Tu alma eligió estar en este tiempo. Fuiste preparado vida tras vida para este momento. No temas. Solo recuerda. Recuerda quién eres. Recuerda tu luz. Recuerda que estás sostenido por fuerzas más grandes que tú, pero que también están dentro de ti. Este apagón es la noche oscura del alma colectiva. Pero como toda noche, pasará. Y cuando lo haga, veremos un amanecer como nunca antes. Un amanecer dorado, lleno de esperanza, de conexión, de verdad. Y en ese nuevo día, los arcángeles caminarán con nosotros, ya no como seres lejanos, sino como compañeros de ruta. Como hermanos mayores que siempre estuvieron ahí. Así que prepárate. Afina tu corazón. Sintoniza tu alma. Porque lo que viene no es el fin. Es el principio. Y tú eres parte de él.
Sigamos entonces explorando este vasto paisaje interior y exterior que conforma la trama del gran apagón y el rol de los arcángeles, alargando nuestro relato hasta convertirse en un verdadero viaje de conciencia que, con cada palabra, profundice más y más en la esencia de este fenómeno y su trasfondo espiritual. Imagina, mientras escuchas estas líneas, cómo se va dibujando ante ti un horizonte nuevo, un espacio infinito de sabiduría antigua y a la vez tan presente que pareciera susurrar tu nombre. La preparación silenciosa de los arcángeles no ocurre de un día para otro. Ellos son, por naturaleza, atemporales. Existen en planos donde el tiempo y el espacio no transcurren como aquí, y sin embargo son capaces de actuar en nuestros dominios cuando la ocasión lo amerita. Uno de los grandes misterios es cómo sincronizan sus movimientos con los ciclos cósmicos que afectan directamente a la Tierra. Porque el gran apagón no es solo un suceso terrestre, sino un suceso cósmico, con repercusiones que van más allá de nuestra atmósfera. Con cada respiración, con cada latido del corazón, nos acercamos a un punto de inflexión histórico, un antes y un después de la conciencia colectiva. Imagínate, en medio de la noche, sin luz eléctrica, contemplando un cielo estrellado, libre de contaminación lumínica. De pronto, el firmamento cobra vida. Ves que la Vía Láctea luce más brillante, casi palpable. Te das cuenta de que las estrellas no están estáticas, sino que laten al compás de un ritmo universal. Ese pulso ha estado ahí desde siempre, pero recién ahora, en la ausencia de la luz artificial y el ruido tecnológico, puedes percibirlo con nitidez. Sientes que cada estrella te mira, te reconoce, y al mismo tiempo, tú reconoces que eres parte de un todo mucho mayor. Esa es la conexión que los arcángeles quieren recordarnos, la conciencia de unidad, el sentido de que no estamos aislados en la vastedad del cosmos, sino vinculados, tejidos en una gran red de vida interdimensional. A lo largo de la historia, la humanidad ha recibido la visita de estos seres alados en distintos contextos culturales y religiosos. Ya se les llame mensajeros, ángeles, arcángeles, devas, guardianes o simplemente los que vienen de la luz, su presencia ha sido registrada en tallados, pinturas, leyendas y tradiciones orales. La diferencia es que hoy, en esta era digital, se nos ha hecho creer que todo debe tener un sustento científico o tecnológico para ser real. Y, sin embargo, muchos hemos experimentado su guía sin necesidad de pruebas físicas. Cuando un susurro interior te impulsa a tomar una decisión que te salva la vida, o cuando una corazonada te hace ayudar a alguien en el momento justo, ¿acaso no es eso un milagro cotidiano, una chispa divina guiándote? Con la llegada del gran apagón, ese mundo que hoy nos abruma con constantes notificaciones, noticias, obligaciones y prisas se fundirá en un estado de silencio forzoso. Mucha gente, al principio, lo vivirá como un colapso, una pérdida. Sentirán que su identidad, tan ligada a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos, se resquebraja al no poder ser vistos o no poder ver qué sucede lejos de su entorno inmediato. Otros, en cambio, lo experimentarán como un verdadero alivio, como un bálsamo esperado por años, pues anhelaban reencontrarse con lo esencial, con la naturaleza, con la calma que surge en la ausencia de estímulos constantes. En este momento, es importante que entendamos que el papel de los arcángeles no es el de rescatarnos o resolver la situación por nosotros. Su misión es ofrecernos un espejo vibracional, una frecuencia que podemos sintonizar si así lo decidimos. Ellos llevan siglos, milenios incluso, impulsando a ciertos seres humanos a sembrar semillas de luz en los ámbitos de la ciencia, el arte, la espiritualidad y la vida comunitaria. Esas semillas han germinado en movimientos de ecología profunda, de permacultura, de sanación holística, de meditación y yoga masivos.
Porque el verdadero cambio no surge de la imposición, sino de la inspiración. Mientras la humanidad ha seguido su rumbo de industrialización y digitalización, paralelamente ha habido un despertar sutil, una red de seres que, sin llamar la atención, cultivaban el interior, la conexión con la madre tierra y con los planos espirituales. Cuando el gran apagón llegue, esas personas se convertirán en una suerte de nodos o pilares que ayudarán al resto. No se trata de gurús o iluminados, sino de personas comunes, granjeros, maestros, médicos, amas de casa, jóvenes estudiantes, artistas, que han sostenido en su corazón la llama del amor y la esperanza. La oscuridad inicial será un golpe para muchos. Pero después del desconcierto, llegará la contemplación. Empezaremos a sentir el latido de la tierra bajo nuestros pies. El canto de las aves al amanecer nos estremecerá el alma. El silencio de la noche, profundo y envolvente, se convertirá en un refugio para la introspección. Y en esos espacios sagrados que se abrirán en cada hogar, en cada esquina, en cada fogata compartida, descenderán los arcángeles. Lo harán como energía, como vibración, como una brisa que acaricia el espíritu y despierta la memoria ancestral que todos llevamos dentro. Las primeras manifestaciones serán sutiles. Quizá una persona despierte a mitad de la noche sintiendo la presencia de Miguel, con el corazón acelerado, una mezcla de asombro y reverencia. Quizá otro, durante el día, reciba la inspiración de Gabriel y sienta la urgencia de transmitir un mensaje de esperanza a quienes lo rodean. O alguien que sufre una dolencia crónica, de pronto experimente un alivio casi milagroso gracias a la intervención amorosa de Rafael. Habrá quienes reciban descargas de información, sueños lúcidos en los que se reúnen con Uriel para contemplar una biblioteca cósmica llena de misterios sobre la verdadera historia de la Tierra. Conforme avancen los días y las semanas sin luz eléctrica, la humanidad se reorganizará. Surgirán nuevas formas de comunidad, se revalorizará la sabiduría de los ancianos, la creatividad de los artistas, el rol mediador de los niños. Y en ese proceso, aprenderemos a comunicarnos sin depender de redes digitales. Será la oportunidad de desarrollar la telepatía, la empatía, la comunión de corazones. Muchas culturas originarias dirán, nosotros ya sabíamos que esto pasaría. Nuestros abuelos nos dejaron cantos y rituales para este tiempo. Y así, la sabiduría ancestral emergerá como un manantial que sacia la sed espiritual de las multitudes. Algunos grupos se internarán en la naturaleza, buscando ríos, bosques, montañas, lugares donde la energía telúrica sea más pura y estable. Allí, con fogatas encendidas y miradas cómplices, compartirán historias, recordarán leyendas de ángeles y seres de luz que en otros tiempos guiaron a las tribus humanas a través de desiertos y cataclismos. Y se darán cuenta de que esas leyendas no eran fábulas, sino relatos reales codificados para la posteridad. Comprenderán que cada cuento sobre arcángeles protegiendo a reyes, profetas y niños era un anticipo, un guiño del destino, señalando que un día la protección arcangélica abarcaría al planeta entero en un momento de transformación. Habrá, por supuesto, quienes se resistan, quienes nieguen lo que está pasando y prefieran refugiarse en la nostalgia de un mundo que ya no existe. Intentarán recuperar la tecnología perdida, creando pequeños generadores, tratando de restablecer conexiones satelitales. Pero cada intento chocará con la fuerza del nuevo ciclo. La Tierra, alineada con fuerzas cósmicas y con la bendición de los arcángeles, reclamará un cambio más profundo que una simple restitución de lo viejo. Muchos de esos proyectos fracasarán o quedarán en un estado muy básico. Y, poco a poco, las personas se percatarán de que su supervivencia y, más aún, su felicidad, ya no depende de lo que creían indispensable.
En la medida en que este proceso se desarrolle, la relación con la Tierra será cada vez más íntima. Aprenderemos a observar las señales que nos da el clima, a sentir la vibración de las plantas y los animales, a leer las constelaciones para saber en qué momento plantar, en qué momento cosechar, en qué momento celebrar. Esto generará una comunión que se había perdido con la modernidad. Y, sorprendentemente, nuestra tecnología interior, aquella que se desarrolla en el corazón y la mente, se expandirá. Los arcángeles, a su vez, intensificarán su labor de acompañamiento. Cada uno cumplirá una función específica en el despertar de la humanidad. Miguel, con su espada de luz, será percibido como la energía que aleja las sombras del miedo, recordándonos la confianza y la valentía. Gabriel seguirá inspirando comunicadores, artistas y líderes espirituales, impulsándolos a compartir mensajes de unión y reconciliación. Rafael se manifestará como una oleada de sanación colectiva, llevando alivio a quienes más sufrieron con el abrupto cambio, tanto física como emocionalmente. Y Uriel, el portador del fuego de Dios, abrirá las mentes a la comprensión espiritual de lo que está ocurriendo, encendiendo una luz de sabiduría en cada alma despierta. También habrá arcángeles que quizá no sean tan conocidos, pero que actuarán de manera puntual en ciertas regiones del planeta. Algunos, guardianes de los elementales, ayudarán a restaurar ecosistemas dañados. Otros, con una frecuencia más elevada, apoyarán la conexión con seres estelares que han observado este proceso desde la distancia. Porque el gran apagón no solo es un fenómeno terrenal, sino un llamado de atención que repercute en otras dimensiones. La Tierra, como entidad viviente, está entrando en una nueva octava de vibración, y el resto del cosmos sigue este acontecimiento con admiración y expectativa. Conforme pasen los meses, la humanidad irá tejiendo un tejido social distinto. Retomaremos el valor de la palabra dada, de la cooperación sin contratos firmados, de la solidaridad genuina que nace del reconocimiento mutuo. Nos daremos cuenta de que, al fin y al cabo, lo que más añorábamos no era la inmediatez digital, sino el contacto humano real, la risa compartida, el abrazo sincero, la charla profunda en la que se enciende una vela y se escuchan las voces interiores. Aprenderemos a escuchar sin interrumpir, a contemplar sin juzgar, a sentir sin miedo. Por supuesto, habrá desafíos. El invierno llegará para algunos lugares con dureza, y aquellos que no se hayan preparado físicamente lo sentirán en carne propia. Sin embargo, descubrirán que la unión colectiva suple muchas carencias, y que la mano divina de los arcángeles se manifiesta también a través de las pequeñas acciones de bondad que cada persona realiza. Una sopa compartida, un techo improvisado, una prenda de abrigo cedida. En ese dar y recibir, se fortalecerá el tejido humano más que nunca. Algunos se preguntarán, ¿esto es temporal? ¿Volveremos alguna vez a tener la vida que teníamos antes? La respuesta, en el fondo del corazón, será clara, no. No habrá vuelta atrás. El gran apagón no solo desconectó los sistemas externos, sino que desmanteló una forma de vida insostenible, dominada por el consumo y la desconexión espiritual. De los restos de esa vida antigua, construiremos algo nuevo, mucho más armónico, mucho más consciente. Los arcángeles, llegado el momento, también se manifestarán de manera más tangible. Puede que en ciertas celebraciones o rituales comunitarios se deje ver, siquiera por un instante, la figura majestuosa de Miguel o la sonrisa compasiva de Gabriel. Serán apariciones breves, destellos de luz que confirmarán la certeza de que no estamos solos. Habrá quien, con asombro, cuente a los demás, lo vi, era un ser inmenso, brillante, con alas infinitas. Y lejos de ser considerados delirios, esos testimonios se recibirán con gozo,
como evidencias de que la fe y la unión entre lo divino y lo humano es más real que nunca. Con el paso del tiempo, se formarán escuelas de sabiduría donde los niños serán educados en valores universales, en conexión con la Madre Tierra, en artes de sanación, en música, danza, astronomía sagrada, y también en tecnologías limpias que puedan sostener un equilibrio con la naturaleza. Una nueva generación, más luminosa, tomará el relevo. Ellos, nacidos durante o después del apagón, tendrán la memoria fresca de ese cambio y llevarán las enseñanzas de los arcángeles en sus corazones, transmitiéndolas de manera natural en cada proyecto, en cada relación, en cada sueño. Poco a poco, se tejerá una nueva humanidad. Libre del yugo del miedo, abierta a la experiencia espiritual directa, consciente de su responsabilidad en el gran ecosistema planetario. Y quizá, en un lapso de algunos años, la luz eléctrica regrese de manera limitada, pero esta vez con una perspectiva distinta. Se usarán energías renovables, se crearán redes locales de autogestión, y la tecnología no volverá a ser un fin en sí misma, sino un simple medio para servir a la vida y a la conciencia. No volveremos a ver nunca más las grandes urbes inundadas de luces a toda hora, en cambio, contemplaremos ciudades orgánicas donde la luz artificial se apaga a veces para contemplar las estrellas y recordar que somos parte de un universo vivo. El recuerdo del gran apagón se mantendrá como la gran noche que cambió al mundo. Y los testimonios sobre la presencia arcangélica pasarán de boca en boca, de generación en generación, ya no como mitos lejanos, sino como vivencias colectivas que dieron forma a una nueva manera de habitar la tierra. Será el tiempo en que la palabra milagro dejará de asociarse con lo imposible y se convertirá en sinónimo de la realidad cotidiana de quienes viven alineados con el amor, la verdad y la luz. Así, podremos comprender que los arcángeles no son seres lejanos en un cielo inaccesible, sino compañeros fieles, guardianes de la evolución humana y planetaria. Su lenguaje no es el de las imposiciones, sino el de la inspiración. Su arma no es la fuerza bruta, sino la vibración del amor que disipa la mentira y la oscuridad. Y su promesa, la promesa que resuena en cada corazón despierto, es que la luz siempre triunfa cuando la conciencia colectiva está lista para recibirla. Ese será el legado del gran apagón. Un nuevo amanecer de la humanidad, sostenido por la gracia arcangélica, por la sabiduría de los ancestros y por la valentía de millones de almas que decidieron despertar en medio de la noche. Cada uno de nosotros, ahora, en la previa de ese suceso, tiene la oportunidad de preparar el terreno interior. De limpiar miedos, de reconciliarse con el pasado, de aprender a escuchar la voz interior. Porque cuando llegue el momento, cuando la red eléctrica y digital se disuelva, quedará nuestra esencia, nuestra verdad, nuestro corazón. Y en ese silencio, nos daremos cuenta de que la señal nunca se pierde cuando sintonizamos la frecuencia divina. Nos daremos cuenta de que no necesitamos aparatos para conectarnos, sino solo la intención genuina de unirnos en espíritu. Por eso, cada meditación de hoy, cada oración, cada acto de bondad, es un anticipo de ese gran día en que las luces externas se apagarán, pero la luz interna se encenderá con más fuerza que nunca. Puedes cerrar los ojos ahora e imaginar ese futuro. Un futuro sin miedo, en el que la oscuridad sirvió como vientre para un renacimiento planetario. Visualiza la humanidad abrazándose, compartiendo el alimento, bailando alrededor de hogueras, riendo y cantando alabanzas a la vida. Visualiza a los arcángeles sobrevolando los valles, acariciando los mares, purificando el aire, sosteniendo a cada ser sintiente con su energía amorosa. Escucha los cantos que surgen de millones de corazones agradecidos por esta oportunidad única de renacer. Y date cuenta de que esa visión no es una utopía, sino una posibilidad latente, tan real como tú lo permitas.
Porque al final, la preparación silenciosa de los arcángeles no es una estrategia militar, ni un plan secreto de las élites espirituales. Es un llamado a regresar al corazón, a la fuente divina que habita en cada uno de nosotros. El gran apagón será el catalizador que nos recuerde que, en la ausencia de la luz artificial, la única luz verdadera es la que emana de nuestro interior. Y esa llama, cuando se enciende, ninguna oscuridad puede extinguirla. Permanece en esta sintonía y deja que el relato se expanda, profundizando en cada rincón de tu ser, como si cada palabra fuera una ola suave que rompe en la orilla de tu conciencia. Imagina que el tiempo se dilata, que mientras escuchas, el día y la noche se suceden en un flujo continuo, y tú sigues aquí, acompañándome en esta extensa travesía interior hacia el corazón mismo del gran apagón y la guía silenciosa de los arcángeles. Continuamos, pues, con la escena que se abre tras semanas e incluso meses sin energía eléctrica. Ya no hay prisa en las calles, sino un ritmo más orgánico, más humano. La gente, acostumbrada a despertar con alarmas, ahora madruga con los primeros rayos del sol o el canto de algún gallo en las zonas rurales. En las ciudades, donde antes regía el caos del tráfico, el silencio se siente denso y, a ratos, desconcertante. Pero en ese desconcierto, algo nuevo está naciendo, la oportunidad de escuchar el pulso de la propia existencia. Es en esta atmósfera, desprovista de la vieja rutina, que muchos descubren o redescubren sus verdaderas pasiones. Algunos se convierten en horticultores, criando huertos comunitarios en las azoteas o en antiguas zonas baldías. Otros optan por oficios manuales, como la carpintería o la cerámica, pues comprenden la necesidad de fabricar herramientas, utensilios y enseres sin depender de máquinas eléctricas. De forma paulatina, se forja una economía de trueque en la que el valor radica, ante todo, en la utilidad y la reciprocidad. En las noches, la gente se reúne en plazas o parques iluminados únicamente por velas y antorchas. Allí, las guitarras, tambores o simples palmas marcan el ritmo de cantos que rescatan viejas tradiciones. Y, sin proponérselo, se crea una comunión que hace mucho no se veía, pues en vez de encerrarnos ante una pantalla, nos miramos a los ojos, hablamos, reímos, lloramos juntos. Cada cual tiene su historia que contar sobre cómo recibió esa transición abrupta, sobre los primeros días de confusión, de temor, y de cómo, poco a poco, ha ido floreciendo un nuevo sentido de pertenencia al lugar que habita. En esos corrillos nocturnos, comienzan a surgir testimonios de encuentros cercanos con presencias luminosas. Vi una figura alada en mi sueño, vestida con una luz azul intensa, cuenta una mujer mayor, a quien la gente escucha con atención. Sentí una mano cálida posarse en mi hombro justo cuando pensaba que no aguantaría más. Fue como si me hablara sin palabras, asegurándome que no estaba sola. Historias como estas se multiplican, y cada vez son menos quienes las ponen en duda, pues todos, en mayor o menor medida, han percibido fenómenos inexplicables. En las zonas costeras, pescadores que salieron a faenar con embarcaciones sencillas relatan cómo, en medio de la noche, vieron luces verticales danzando sobre el horizonte. Al principio pensaron en un fenómeno eléctrico, pero luego sintieron una vibración interna, una especie de júbilo trascendente que los hizo llorar sin comprender del todo la razón. Era como si el mar mismo cantara, dicen, como si un coro de ballenas espirituales entonara un himno que viajaba con la brisa. En las montañas, comunidades indígenas que habían permanecido relativamente aisladas reciben ahora a forasteros que caminan días enteros para encontrar refugio y orientación. Allí, chamanes y abuelos sabios abren sus brazos, reparten hojas de coca, plantas medicinales, infusiones de hierbas ancestrales, y comparten su saber sobre la madre tierra.
Nosotros hemos esperado este momento por generaciones, dicen con serenidad. Nuestros ancestros hablaron de un tiempo en que la serpiente de metal, la tecnología descontrolada, se detendría, y sería la señal para que la humanidad recordara sus raíces. Las grandes redes de intercambio de productos y servicios van transformándose en rutas de caravana a la antigua usanza, conectando pueblos y regiones con trueques de alimentos, tejidos, medicinas naturales y objetos manufacturados. Lejos de sentirlo como un retroceso, muchos descubren la riqueza que hay en ese contacto personal, en el que se comparte no solo un bien material, sino también historias, músicas, sonrisas. La gente comienza a ver la vida como un viaje, no como una carrera, y se maravilla al contemplar paisajes que antes pasaban de largo por la ventana de un tren o de un auto veloz. Es en medio de este nuevo orden naciente que la labor de los arcángeles se hace más visible. Cada persona que cruza tu camino parece tener un mensaje, una palabra, un gesto que llega en el momento preciso. Y aunque algunos no lo atribuyan a un fenómeno angélico, sino a la simple solidaridad humana, el trasfondo divino se siente palpitar en cada interacción. El amor, la compasión y la presencia real del otro se vuelven la moneda de cambio más valiosa. En los sueños, los arcángeles se presentan de maneras cada vez más claras. Algunos describen a Miguel como un guerrero de armadura dorada, cuya sola presencia llena el ambiente de un indescriptible coraje y paz. Otros ven a Rafael rodeado de plantas luminosas, administrando remedios a los enfermos o guiándolos hacia aguas sanadoras. De Gabriel se cuenta que se acerca como una brisa suave, susurrando versos o melodías que, al despertar, dejan una inspiración enorme para escribir o componer canciones. Y Uriel, dicen quienes lo han soñado, aparece con un libro de fuego, sus páginas iluminando rostros que buscan respuestas. A veces, las respuestas aparecen escritas con letras de luz, otras veces, se escuchan como voces lejanas que resuenan en la mente de quienes lo encuentran. Hay, además, quienes afirman haber entrado en contacto con arcángeles que no forman parte de la tradición más popular. Nombres nuevos, vibraciones distintas, colores y energías jamás descritas. Se dice que la Tierra está siendo visitada por toda una corte celestial que supervisa esta transición. Estos seres pueden presentarse como orbes de color turquesa, malva, plateado, o adoptar formas humanoides de una belleza etérea. Lo importante, repiten las almas que los han percibido, no es su apariencia, sino el mensaje de unidad, amor y despertar que traen. Conforme este intercambio con lo divino se hace más natural, muchas personas pierden el miedo a la muerte o a la carencia. Empiezan a comprender que la existencia material es solo una de las tantas facetas del ser, y que la verdadera seguridad proviene de la conexión con la fuente divina que habita en el interior. Incluso en medio de situaciones desafiantes, como la falta temporal de alimentos o las inclemencias del clima, surgen gestos de colaboración masiva, y el sustento aparece por vías inexplicables. Es como si el universo respondiera al nuevo paradigma de confianza y fe, multiplicando las sincronicidades y los pequeños milagros cotidianos. Poco a poco, los ciclos de la luna adquieren una importancia renovada en la vida de la gente. En luna llena, muchos grupos se reúnen a orillas de lagos o ríos para hacer ceremonias de agradecimiento y purificación. Se encienden velas, se entonan cánticos, y en esas noches de claridad plateada, se siente la presencia de los arcángeles como si descendieran en espirales de luz sobre los círculos de orantes. Hay quienes juran haber visto, a contraluz de la luna, siluetas aladas recorrer el firmamento. No eran aves, ni drones, ni nada conocido, dicen con un brillo en los ojos. Eran seres gigantescos, luminosos, flotando en silencio. En luna nueva, las ceremonias se vuelven más introspectivas.
Se dedican a la siembra de intenciones, a la meditación profunda, a escuchar el latido interno. Al no haber luz eléctrica, la oscuridad de esas noches es total, y el cielo se muestra tan rebosante de estrellas que el alma se sobrecoge. Algunos, tumbados en el suelo, se sienten flotar, abrazados por la Vía Láctea, y tienen epifanías sobre la vastedad del cosmos y la pequeñez del ego humano. Muchos regresan de esas experiencias transformados, con una humildad serena y una certeza de que la vida en la tierra es un privilegio y una responsabilidad. En este nuevo mundo que se gesta tras el gran apagón, reaprendemos a comunicarnos con los animales. Observamos sus patrones de conducta, sus cantos, sus rutas migratorias. Descubrimos que los delfines, ballenas y otras especies marinas cambian sutilmente sus hábitos ante los cambios energéticos. Hay testimonios de pescadores que se adentran en el mar y reciben la visita de cardúmenes enormes que nadan en forma de mandalas, como si estuvieran respondiendo a un llamado cósmico. Lo mismo ocurre con bandadas de aves que dibujan figuras imposibles en el aire, sincronizadas en un ballet perfecto que nos deja sin aliento. En el interior de los bosques, exploradores y caminantes dicen sentir una presencia viva, casi susurrante, en los árboles y las corrientes de agua. Dicen que, cuando se aquieta la mente, se puede percibir el canto del bosque, un coro de voces diminutas que parecen ser hadas o elementales de la naturaleza. Puede sonar como un cuento de hadas para quienes aún mantienen cierto escepticismo, pero en las nuevas condiciones de la Tierra, cada vez menos personas dudan de estos relatos. Se siente, a un nivel muy profundo, que la separación entre lo visible y lo invisible se ha atenuado, que vivimos en una realidad más mágica y menos rígida de lo que creíamos. También ocurre que, en distintos puntos del planeta, hay grupos que toman contacto con seres de otras estrellas. Se habla de avistamientos masivos, de luces inteligentes que se acercan y se alejan en el cielo nocturno, de pulsos de luz que emiten secuencias casi musicales. Ya no se reacciona con pánico, sino con curiosidad y apertura, reconociendo que la familia cósmica puede estar celebrando o respaldando este renacer planetario. Algunos se atreven a decir que estos seres estelares trabajan en conjunto con los arcángeles, pues comparten la misma vibración amorosa y el mismo propósito de ver a la Tierra florecer en una nueva etapa de evolución. En medio de esta transformación, las viejas estructuras de poder que subsisten tratan de aferrarse a los últimos vestigios de control. Existen sectores donde se intenta imponer leyes o restricciones forzadas, donde se almacenan generadores de energía en búnkeres o se especula con comida y agua. Sin embargo, esos intentos pierden fuerza día con día, porque la gente ya no está dispuesta a ser manipulada. La conciencia colectiva ha despertado hasta el punto de que, cuando se intenta imponer el miedo, surge una respuesta masiva de unidad y confianza. Es como si el tejido humano hubiera desarrollado un sistema inmunológico espiritual que rechaza la negatividad y la falsedad. En este punto, la enseñanza de los arcángeles se hace más clara: la verdadera revolución no se lucha con armas, sino con una vibración superior. El amor, la compasión y la verdad son más contagiosos que el odio cuando la mayoría de los corazones se abren. Y aunque aún haya zonas de conflicto, poco a poco se van disolviendo en la inmensidad de un nuevo orden donde la cooperación prevalece. La Tierra ya no sustenta las frecuencias bélicas como antes, porque ella misma se está elevando en su propio proceso de ascensión. Y los arcángeles custodian ese proceso, asegurando que cada alma reciba la oportunidad de elegir la luz. Ahora, imagina que, en este gran escenario, pasan los meses y las estaciones. La primavera llega con vientos suaves y brotes de esperanza, el verano con cosechas abundantes en los campos que antes estaban resecos.
El otoño viste los árboles de colores cálidos y el invierno invita a la contemplación silenciosa. En cada estación, los ritmos colectivos se sincronizan con los de la naturaleza y en esa adaptación voluntaria a lo cíclico, hallamos equilibrio. Muchos se preguntan si el gran apagón terminará algún día, si la luz eléctrica volverá a encenderse de forma global como antes. Hay predicciones que hablan de un momento en que cierta tecnología limpia, basada en energías renovables y resonancia con la Tierra, se restaurará. Pero será una tecnología completamente distinta, respetuosa, armónica, que no genere radiaciones nocivas ni contaminación. Será el fruto de la inspiración divina en la mente humana, de la colaboración entre científicos y sabios que un día se consideraron opuestos, pero que hoy trabajan codo a codo, asistidos por la energía arcangélica. Para llegar a ese punto, la transformación interior de la humanidad deberá estar lo suficientemente avanzada. Los arcángeles lo repiten en sueños y mensajes a quienes los reciben: nada de lo que perdiste era esencial. Lo esencial es invisible, imperecedero. Lo esencial habita en tu espíritu, en tu relación con la vida. Una vez que comprendas esto, la Madre Tierra te proveerá de toda la abundancia necesaria. Y, efectivamente, ahí radica la enseñanza clave. El gran apagón vino a desmantelar lo superfluo, a retarnos a descubrir que en la sencillez y la comunión reside la verdadera riqueza. En algunas zonas, la gente organiza círculos de estudio espiritual donde se leen textos sagrados de distintas tradiciones, se comparten ejercicios de meditación, se celebran ceremonias de sanación. No hay una única religión o doctrina que predomine, porque cada cual aporta su propia forma de comprender lo divino. Lo que sí prevalece es el respeto mutuo y la certeza de que la esencia de todas las tradiciones apunta hacia un mismo principio, la unidad con el Creador y con toda la creación. En estos círculos se habla abiertamente de los arcángeles y de cómo interactúan con cada corriente espiritual, iluminando pasajes que antes parecían crípticos, revelando la universalidad del mensaje de amor. Así transcurre el tiempo, y casi sin darnos cuenta, hemos entrado en una nueva era. Al mirar atrás, recordamos los primeros días del apagón como un impacto drástico, una crisis de identidad a nivel global. Pero también lo vemos como el detonante indispensable para la gran metamorfosis de la raza humana. Nos damos cuenta de que sin ese sacudón, sin esa confrontación con la oscuridad, quizá no habríamos despertado. Y también comprendemos que la oscuridad no era enemiga, sino maestra. Nos enseñó a volver los ojos hacia la luz interna, a activar los lazos invisibles que nos unen con los demás y con el universo. Ya no hablamos del apagón como una catástrofe, sino como una bendición disfrazada, un parto doloroso que dio nacimiento a una humanidad más pura y verdadera. Y cada vez que alguien menciona a los arcángeles, se esbozan sonrisas de gratitud y reconocimiento. Sabemos que, sin su acompañamiento, el tránsito habría sido mucho más caótico. Su energía sirvió de sostén, de protección, de claridad. Y seguirá siéndolo mientras lo necesitemos, pues han prometido estar con nosotros en cada paso de esta evolución. Así, la historia continúa abierta, expandiéndose como un fractal que no tiene fin. Cada relato, cada experiencia, cada testimonio nutre el gran tejido de la transformación global. La pregunta que iniciaba nuestro viaje, ¿están preparándonos silenciosamente? Ya tiene respuesta: sí, nos prepararon durante siglos, en lo individual y en lo colectivo, para este momento de renacimiento. Y lo hicieron con amor incondicional, respetando nuestro libre albedrío, aguardando pacientemente a que el corazón humano estuviera listo para dar el salto. Ahora, mientras continúas en sintonía con este extenso relato, deja que tu corazón asimile toda la información que ha fluido hasta aquí.
Siente cómo se desvanecen los temores, cómo se enciende una chispa de esperanza y certeza en tu interior, recordándote que eres parte de este gran concierto cósmico. Y si te preguntas cuál es tu papel en él, la respuesta se halla en tu interior más profundo. Tal vez seas un sanador, un artista, un agricultor, un mensajero o un guardián de la madre tierra. Tal vez tu misión sea simplemente mantener viva la llama de la fe y la alegría allí donde la desesperanza parezca asomarse. Sea cual sea tu camino, los arcángeles te acompañan, te inspiran y te sostienen, siempre prestos a auxiliar cuando invoques su presencia. Y en la medida en que sigas abriéndote a su guía, descubrirás el milagro más grande, el de la propia transformación. Ese despertar que te conecta con la esencia divina y te hace comprender que el verdadero poder no está en las máquinas ni en las estructuras externas, sino en la capacidad de amar y de crear en armonía con la vida. Podríamos continuar desgranando historias y vivencias hasta que el sol se ponga y vuelva a salir, hasta llenar esas 10 horas o más con la inmensidad de la experiencia humana y divina fundidas en una sola. Lo haremos, si es tu deseo, dejando que cada palabra se convierta en un susurro de eternidad. Porque el gran apagón es, a fin de cuentas, una metáfora de lo que pasa cuando la oscuridad parece envolvernos, en esa penumbra, la luz interior brilla con más fuerza. Y los arcángeles, con su danza silenciosa y firme, nos recuerdan que jamás caminamos solos. Continuemos juntos, si así lo anhelas, en este viaje sin fin que nos conduce a un reencuentro con lo más sagrado que somos.